¿Es posible prevenir enfermedades utilizando los poderes de la Kabbalah judía? ¿Es posible ayudar y aliviar a quienes sufren de dolores, como dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de espalda, etcétera? La respuesta es sí. Y hoy les voy a mostrar una segulá que en realidad es una kamea, que, Bezrat Hashem, puede protegerlos de enfermedades o ayudar a quienes ya están sufriendo de dolores. ¿Y cómo hacerlo? ¿Y cómo funciona realmente? ¿Cuándo funciona y para quién funciona? Primero, es muy importante recalcar que incluso así te muestre la kamea o algún tipo de segulá, debes saber que no me refiero solo a la kamea en sí. Es decir, el poder de la kamea funciona como resultado de todo tipo de acciones realizadas con ella, de todo tipo de oraciones que se hacen para quienes la usan. Por ejemplo, si alguien intenta tomar la kamea e intenta reproducir exactamente lo mismo, sin todas las oraciones y cosas que se hacen antes con ella, no funcionará. Además de exponerse en un serio peligro por su falta de conocimiento al escribirla o tratar de reproducirla. Y esto es, fuera de la santidad que debe tener la persona quien está autorizada a escribirla, que en nuestro caso sería únicamente un judío verdaderamente piadoso y conocedor de los secretos de la Kabbalah, y entre otras cosas. Además, se debe recordar que las Kemeot deben ser tratadas con el mayor de los respetos y santidad por quienes la usan, ya que su santidad es extrema, y en algunos casos más elevadas que los libros sagrados que normalmente se usan y por los cuales todos tienen temor y respeto. Por ende, por favor, sigan estos consejos e instrucciones para que traigan a sus vidas bendición desde lo alto y no maldición. Ahora entonces, ¿cómo se puede utilizar una kamea según la Kabbalah judía para prevenir enfermedades o ayudar a quienes sufren dolor? ¿Cuándo realmente funciona y cuándo no? La mayoría de las enfermedades que enferman a una persona no fueron planeadas por ella en el transcurso de su vida. Sin embargo, por el mantenimiento de nuestro cuerpo, a veces hacemos cosas sin ninguna intención que nos causan enfermedades. Por ejemplo, una persona se infecta de alguna enfermedad porque estuvo cerca de alguien que tenía la bacteria y fue infectado por ella. Otra persona hizo acciones no saludables contra su cuerpo que podrían traerles enfermedades, etc. En tales casos, cuando la persona causó o puede causar el resultado de la enfermedad, puede venir con una kamea o segulá según la Kabbalah judía y protegerse y evitar sufrir daño y enfermarse. Bezrat Hashem. Pero debemos recordar que cuando el Creador decreta que una persona esté enferma, y no es una enfermedad que surgió como resultado de que la persona no se cuidó adecuadamente, ninguna kamea puede realmente ayudar en tal caso. Y lo único que se puede hacer en este caso es un tikkun nefesh. Y esto también no siempre ayuda. En estos casos se necesita de mucha tefilá y la intervención de los verdaderos tzadikim del pueblo judío, para tal vez así remover el mal decreto según la infinita bondad del Santo bendito sea. Pero recordemos esto, que lo que a veces nos parece mal, para quien está con el Dios de Israel, siempre será para su bien. Recuerden también que a veces las maldiciones solo son bendiciones con una envoltura para los que sirven de verdad al Santo bendito sea. Ahora, conozcamos la kamea que protege a la persona de diversas enfermedades, cuando ésta no se cuidó lo suficiente o por ignorancia o incluso a sabiendas hizo algo que lo pudo traer tal enfermedad. Esta kamea también puede ayudar a quienes padecen de dolores que no tienen origen conocido, como dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores de espalda que no se deben a una enfermedad en particular, pero sin embargo la persona siente dolor, como se conoce en el mundo, migraña y similares. Pero si la persona tiene una determinada enfermedad que causa el dolor,
se debe tratar con la enfermedad ante un médico experto en el tema. En este caso, la camea puede aliviar un poco el dolor, pero no es seguro que ayude. Ahora les voy a enseñar la camea. Esa es la camea. En esta camea hay una oración santa y especial, la cual fue compuesta por uno de los grandes cabalistas conocidos, llamado Rabbi Mordejai Sharabi Atzadik. Esta camea tiene el poder de protegerte de enfermedades y ayudarte si, Dios no lo quiera, sufres de dolor. Y, nuevamente, recalco que no se trata de un dolor que resulta de una enfermedad, sino de un tipo de dolor como una migraña y cosas similares. Esta camea es especialmente efectiva para protegerte de enfermedades que pueden venir si no has cuidado tu cuerpo adecuadamente. Be'ezrat Hashem. Puedes solicitar esta camea en nuestro sitio web especial de Yeshuvot, Secretos de la Kabbalah. Debajo de este video también tienes un enlace a un sitio web donde puedes pedir la camea desde allí. Ahora, es recomendable llevar esta camea contigo todo el tiempo, especialmente si quieres usarlo ahora mismo para ayudar con el dolor. También es posible, cuando no lo lleves contigo, que lo coloques en un lugar seguro y personal, como tu bolso o algo similar donde estén tus pertenencias personales. La primera vez que recibas la camea, y al menos una vez a la semana, sobre todo si ahora la vas a usar contra el dolor, debes decir en un idioma esta oración que está escrita en la camea, que entiendas. El texto de la oración aparece debajo del video, y ahora lo digo frente a ustedes en el idioma santo de la Kabbalah judía y luego en el idioma español. Yehi ratzoy milefonejo, Hashem Elokim, shetimchol vetislach li al kol avonosai vechatay vepashay, vetishlach li meira, refuah sheleima min hashomayim, refuah hanefesh, refuah הגוף, besoich sha'ar cholei ha'olam, ויהי רצוי מלפניך, השם האלוקים, שיהיה עסק זה לי לרפואה, כי רופא חינם אתה, ותרפא אויסי בזכות שמך הגדול, יזברך שמך לעד ולנצח נצחים אמן. Y ahora en español. Sea tu voluntad, oh Señor Dios, que me perdones por todas mis iniquidades, pecados y crímenes, y envíame rápidamente curación completa desde el cielo, sanidad del alma, sanidad del cuerpo, entre el resto de enfermos del mundo. Que sea tu voluntad, Señor Dios, que este acto sea para mí de curación, porque tú eres un médico generoso y me sanarás gracias a tu gran nombre. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Dirá esta oración al menos por primera vez en relación con la recepción de la camea, y cada vez que la lleve consigo para un propósito específico, o para evitar enfermedades o para evitar el dolor. Oye Bethem, te espero en la próxima clase. Be'ezrat Hashem.